El placer de ser músico es transmitir a la gente, porque hay veces que a muchas personas nos pasa que cuando escuchamos una canción se nos arregla el día fácilmente. Entonces digamos que eso es un favor que solamente se lo debemos a los artistas. ¿Qué es la música en sí para mí? La música en sí para mí significa la otra mitad de vida que yo tengo. Un gran artista y gracias a Dios me tocó ese papá y tengo pues ese placer de tener, digamos, ese gen de seguir en la música. Mi abuelo, él le dejó, digamos, una herencia demasiado hermosa, divina. Conservo de tradición familiar el instrumento de mi papá. Tiene 65 años de conservarlo la familia. De que yo lo tengo aquí tiene 6 años. Él me lo dejó como herencia musical. Ya me dijo, bueno, usted me va a dar un aporte económico simbólico, porque la mandolina vale más, y yo se la dejo a usted para que usted siga, cuide de ella y siga llevándola hasta la generación que nos alcance. Y aquí la llevamos. Es único en el eje cafetero. En Colombia las hay, pero de otras formas, no de este estilo. Es una mandolina napolitana. ¿Qué me inquieta a mí a llegar a músicas diferentes y músicas ancestrales? Porque yo sé que los ancestros, empezando desde mi papá hacia la parte de todo lo que yo pude investigar hasta mis tatarabuelos y toda esa parte, sé que con esas músicas yo los tengo conmigo, los tengo con mi región. Mis principios comenzaron hace por ahí 38 años. Mis principios musicales se los debo a los amigos de mi papá músicos, a mi papá y a un hermano que fue el que comenzó conmigo a darme los indicios de los primeros pasitos cuando yo empecé lo de la música. Digamos que los primeros recuerdos que tengo con mi papá fueron, el primero fue en villancicos. Ahí digamos que fue donde yo empecé a cantar. Ahí fue donde ya comencé a compartir con otros niños, a cantar, bueno. El primer instrumento que yo conservo es el burro donde está sentada aquella niña. Ese ciento tiene más de 100 años y ahí es donde yo comencé a interpretar mi carrasca, lo que llamamos güiro. Mi hermano pues ya tenía un poquito de bagaje ahí en la guitarra, me llevó donde un señor que interpretaba acordeón y ahí comencé yo a acompañarlos a ellos con una carrasca. Para esta época tenía yo unos 7, 8 años. Ya después, cuando entré a la escuela, en preescolar, ahí fue donde una profesora, la profesora de preescolar, le pidió el favor a mi papá que si me podía sacar para una presentación de la clausura, para la graduación de preescolar también. Entonces resulta que esa fue digamos que la primera canción que yo me aprendí, la primera canción que canté. Como que yo me veo en ese entonces, yo digo, no, o sea, yo como iba a tener 5 años iba a ser capaz de hacer eso, pero pues, digamos que me acuerdo entre sí que no me fue tan mal. Pinceles naturales, pintan paisajes, los árboles se esconden sin preocuparse. Luego, en unas fiestas de
de los años finales de los 80, en unas fiestas de integración que dan en el pueblo, se necesitaba de una chirimía y pues no la había. Entonces un grupo de compañeros hicieron una chirimía y me invitaron para que yo acompañara con mi carrasca. Y entonces el flautista ese día se decepcionó porque hizo una mala presentación y me entregó la flauta y me dijo, si usted es capaz, hágale. Entonces ahí empecé yo a interpretar la flauta. Poco a poco le fui cogiendo la sonoridad a la flauta, el muchacho que me entregó la flauta me dio unas pautas y en cuestión de 3 meses tenía como 3 canciones. Cuando yo tengo esas 3 canciones, entonces mi papá le dijo a mi mamá, hombre, este muchacho sí es verdad como que es que le va a gustar eso. Entonces me dijo, me para la flauta y venga, yo le enseño a tocar tiple. En 20 días estaba interpretando tiple. En cuestiones de un mes me pasó a la guitarra. Y en ese mismo año comencé con el tiple, la guitarra y la bandola, o lo que llaman lira, y le cogí el tiro a la trompeta. Cuando ya de ahí resulta que no podía tocar trompeta porque necesitaban era uno que tocara tambor. Entonces de una comencé a tocar el tambor. Ese es el trabajo con los niños, los jóvenes, rescatar esto porque pues estamos rodeados de culturas foráneas, músicas no muy bien llegadas. Nos están dejando de lado nuestras raíces, nuestra cultura y mucho más siendo un pueblo de 4 resguardos. Entonces tenemos que preservar ese punto de cultivar la chirimía tradicional de Río Sucio. Sí, mi papá le siguió los pasos a mi abuelo, entonces es momento de que yo siga con eso. Entonces tengo que seguir con eso y es la meta más principal que tengo en este momento.